Y lo que, bueno, de alguna manera nosotros en lo que trabajamos fundamentalmente es, dentro de los distintos trastornos, los trastornos de la conducta alimentaria y además también en cómo bueno, pues las tecnologías, esos cacharros que en estos momentos todos llevamos con nosotros y que nos están cambiando tanto para bien y para mal la vida, pues también nos ayudan y mucho en la investigación, en la comprensión de los trastornos mentales, en este caso de los trastornos de la conducta alimentaria y muy probablemente también en mejorar su prevención y en mejorar su tratamiento. En ese sentido, lo que yo voy a contar hoy sí que tiene muchas conexiones también con la neuropsicología y con las neurociencias. Lo que pasa es que no soy capaz yo de explicarla, pero muy probablemente cosas de las que vaya a contar, pues el doctor Ríos que me precedía diría, pues claro que sí, eso tiene mucho que ver con funcionamientos de distintas áreas cerebrales, porque de hecho algunas de las cosas que estamos trabajando sí que tienen una fundamentación neurológica, pero insisto, no puedo, no soy yo quien la voy a explicar hoy. Bien, todos sabéis, ¿no?, que los trastornos alimentarios es un grupo de trastornos heterogéneo, trastornos que ahora se llaman también de la ingestión de alimentos, pero que hay dos estrellas protagonistas, que son la anorexia y la bulimia nerviosa. Y que, bueno, hemos avanzado muchísimo en estas últimas décadas en su comprensión, en su identificación, en su diagnóstico y en su tratamiento. Y que a pesar de las enormes críticas que en estos momentos tienen algunos de nuestros sistemas de clasificación, como por ejemplo el DSM-5, lo cierto es que ofrecen criterios que nos ayudan a identificarlos, aunque muy probablemente dejen muchas cosas fuera. Y en este caso, tanto en el caso de la anorexia como en el caso de la bulimia, en los dos trastornos hay un criterio que se señala como importante y necesario y que tiene que ver con cómo las personas, con cómo los pacientes, las personas que sufren estos problemas, se perciben a sí mismos y evalúan su figura y su peso, y esa evaluación, además, tiene una importancia muy grande en su vida y en su propia identidad. Y hasta algún punto que algunos autores plantean que justo lo que, digamos, distingue más a este tipo de trastornos no es precisamente la conducta alimentaria, que es lo más llamativo y, desde luego, lo primero a estabilizar y a cambiar, y, desde luego, lo característico, lo que le da incluso el nombre al trastorno, sino que muchas veces estas conductas son manifestaciones o maneras de regular otras cuestiones, y en este caso algunos autores señalan que tienen que ver con intentar controlar el peso y la silueta, y además eso también tiene que ver con por qué quieren controlar el peso y la silueta, pero eso ya es otro tema de otra charla que no sería la de hoy. Es decir, que de alguna manera se plantea que las alteraciones en la imagen corporal van a ser características distintivas que van a caracterizar estos trastornos separándolos o diferenciándolos de los otros, teniendo en cuenta, por supuesto, que es un factor necesario para diagnosticar y para evaluar este tipo de problemas, pero no es o exclusivamente suficiente. Pero sí que es cierto que, como acabamos de ver, forma parte de su diagnóstico, pero no solamente eso, sino que forma parte de las alteraciones en cómo estas personas viven su cuerpo, experimentan su cuerpo, sienten su cuerpo, forman parte de la vulnerabilidad y de la predisposición y del inicio a estos trastornos. Y, desde luego, forma parte de su mantenimiento y, no solamente eso, sino que, una vez tratadas con éxito, pueden formar parte de su pronóstico y de su recaída, algo que se está señalando ya desde los años 90. Y que no solamente desde los años 90, sino que en las descripciones más clásicas que nos encontramos de estos pacientes, ya lo señalaba Charcot, ya lo señalaba Hilda Bruch, que planteaban que es verdad que la conducta alimentaria era la patología a abatir, pero que planteaban como una característica muy idiosincrásica de estos pacientes esa necesidad de alcanzar la delgadez y de mantenerla, ¿no?, como decía Hilda Bruch, a pesar y con toda terquedad. Y, de hecho, en los modelos más actuales, cognitivo-comportamentales, desde los ya clásicos modelos como, por ejemplo, de Gardner, en todos ellos los problemas de insatisfacción con el cuerpo y de alteraciones de la imagen corporal han jugado siempre un factor o un papel muy importante, como decía en este trabajo, en el modelo de Gardner, o aquí en España el modelo del profesor Toro, o en estos momentos más
conocido el modelo transdiagnóstico que plantea Chris Feywood y sus colaboradores, que plantean cómo los trastornos alimentarios pueden entenderse o pueden describirse a partir de una serie de mecanismos o procesos que comparten todos ellos, y uno de ellos, importante, es el que tiene que ver con la evaluación que las personas hacen de su cuerpo. Y precisamente esos elementos comunes que tienen todos estos trastornos alimentarios es lo que le llevó a Chris Feywood, por ejemplo, a plantear un enfoque de los trastornos alimentarios que luego además se ha trasladado a otros trastornos mentales como los trastornos emocionales, los trastornos de personalidad, etcétera, un enfoque que se llama el enfoque transdiagnóstico y que de alguna manera nos permite explicar por qué hay este corrimiento, digamos, ¿no?, de diagnósticos entre personas que tienen un diagnóstico de trastorno alimentario y que un porcentaje de ellos empiezan teniendo a lo mejor un trastorno de anorexia nerviosa para luego tener un diagnóstico de bulimia nerviosa, para luego tener un trastorno de atracón, para luego tener un trastorno de no identificado, para luego de no especificado, para luego volver a tener uno de bulimia. Es decir, que hay como una especie de vasos comunicantes entre todos estos trastornos. Y como os decía, una de las cosas que nos puede ayudar precisamente a entender todo esto es precisamente uno de los elementos que es común a todos ellos, es la imagen corporal. ¿Y qué es la imagen corporal? Antes el profesor Ríos ya nos ayudaba, ¿no?, y nos adelantaba algo de esto. Es decir, realmente es un concepto que inicia como referida a las condiciones neuropáticas relacionadas con la guerra y se inicia su estudio y su interés fundamentalmente por todas las percepciones distorsionadas, ¿no?, las ilusiones del cerebro, fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial, cuando tenía debido a las heridas de la guerra, hubo esa gran cantidad de personas amputadas y empezaban a estudiarse con más interés lo que se conocía como el miembro fantasma, ¿no?, es decir, tener la ilusión de seguir teniendo un miembro que ya la persona no tenía. En aquellos momentos, a principios de siglo, una de las definiciones más importantes es la que da Schiller, muy yo que intuitiva de lo que es la imagen corporal, es decir, es la representación que tenemos en nuestra mente de nuestro cuerpo, es decir, la manera en que nuestro cuerpo se nos aparece. En la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, la verdad es que se ha cambiado y se ha evolucionado mucho, se ha profundizado mucho en el concepto de imagen corporal, hasta tal punto de que en estos momentos, en el año 2004, y por iniciativa de Cass, que es uno de los autores que más ha trabajado en este tema, hay incluso una revista que se llama Body Maze, una revista con índice de impacto, con unas publicaciones muy positivas, y que plantea de algún modo el interés que está teniendo en la evaluación, la comprensión y el tratamiento de este constructo. Como os decía, esa definición que daba Slide a principios del siglo era un poquito simple, se fue complicando a medida que el siglo iba avanzando. Ahí tenemos, por ejemplo, una definición que daba Slade, que decía que es la representación que tenemos de nuestro cuerpo y de las partes que lo componen, y es la forma en la que vemos, pero también la forma en la que creemos que las demás nos ven. Es decir, que hace alusión a la exactitud o inexactitud con la que estimamos nuestro propio tamaño, de nuestro propio cuerpo o de algunas zonas de nuestro cuerpo, pero también hace alusión a los sentimientos, a las actitudes, a las creencias que tenemos sobre nuestro cuerpo o sobre partes de nuestro cuerpo. Es decir, que también tiene partes de estimación perceptivas, como antes señalaba el doctor Ríos, pero también tiene partes afectivas o de satisfacción. En ese sentido, incluso en estos momentos se plantea que es un constructo muy multidimensional, y algunos lo definen como una representación subjetiva de no solo de la apariencia física, de la experiencia corporal, de la experiencia de sentir que tenemos un cuerpo y cómo es ese cuerpo. Y aborda nuestra propia imagen y la imagen que tenemos de todos los demás, y también todo esto tiene que ver con la cultura, con la ideología, con la sociedad en la que la persona está metida. Es decir, que confluyen muchísimos factores. Es decir, que tenemos una
un constructo muy multidimensional que tiene tremendos elementos no solamente perceptivos, sino actitudes y también de creencias, y que incluye además aspectos como la propia estimación del cuerpo, y también incluye conductas y comportamientos que hacemos con respecto a esa experiencia del cuerpo que tenemos. Es decir, incluye percepciones, incluye cogniciones, incluye emociones y también incluye comportamientos. Perdonad que la diapositiva está en inglés, no la he podido, como es una imagen difícil de meter y traducir, pero esa percepción que tenemos de nuestro cuerpo, en la gran mayoría de las personas, está alterada. Y cuando digo la gran mayoría de las personas, es en la gran mayoría de las personas. Es decir, prácticamente lo normativo es no ser exactos en la percepción de nuestro cuerpo y en la estimación de nuestro cuerpo. Ahí, por ejemplo, plantean cómo el 42% de los niños en primaria, en los primeros años de primaria, dice, quieren o se perciben o querrían ser más delgados. El 81% dice, se sienten más gordos de lo que son o se perciben más gordos de lo que son. El 70% de los jóvenes entre 18 y 30 años ya tienen o no están satisfechos con su cuerpo, y el 60% de las personas mantienen esa insatisfacción a lo largo de toda su vida. Y eso, obviamente, como antes comentaba, en algunos casos lleva, y especialmente en las mujeres, a incrementar o a empezar a tener conductas con respecto a la dieta y a la alimentación poco saludables, precisamente para intentar controlar eso. Se plantea que la mitad de las chicas adolescentes tienen o han tenido en algún momento conductas de ingesta poco saludables, y que esto, las personas que se meten en dietas que no son muy saludables aumentan por 12 el riesgo de tener un trastorno alimentario, y cuando además ese dietismo, por decirlo de alguna manera, se cronifica, pues llega a plantearse que el 25% de estas personas podrían terminar desarrollando un trastorno alimentario. Claro, antes estaba comentando que es verdad que la gran mayoría de las personas estamos insatisfechas con alguna parte de nuestro cuerpo, sino con nuestro cuerpo total, ¿no? Y, bueno, quiero decir, de eso se nutre una amplísima industria que tiene que ver con la cosmética, con la cirugía, con la moda, con la ropa, etcétera, etcétera. Pero digamos que más o menos, aunque todos más o menos podamos decir, pues me gustaría tener otra nariz, o me gustaría tener otro trasero, o me gustaría tener otros ojos, o me gustaría tener otra parte, o que mi cuerpo fuera más alto o más bajo, o más delgado o más gordo, vivimos bastante bien con eso, y somos capaces de funcionar con eso, y es más, incluso de valorar positivamente algunas otras partes de nuestro cuerpo. El problema que ocurre en las personas con trastorno alimentario es que esa insatisfacción, esa preocupación, esa negativa imagen corporal se convierte en algo vital, fundamental, central en su identidad. Es decir, se convierte en algo que en psicopatología conocemos como una idea sobrevalorada. Es decir, una idea, un valor que está por encima, muy por encima de cualquier otro, llegándose a convertir en algo, en un objetivo vital tremendamente importante. Y esto hace que precisamente en los tratamientos que se refieren a este tipo de personas y que están dirigidos a este tipo de pacientes, es improbable que consigamos un éxito terapéutico si no corregimos la imagen corporal. Y es improbable que no corrijamos la imagen corporal sin introducir en nuestras herramientas terapéuticas estrategias que vayan específicamente dirigidas a la imagen corporal. Es decir, que no se va a conseguir por arte espontáneo, sencillamente abordando otros temas, no va a ser como un beneficio colateral, sino que normalmente vamos a tener que necesitar introducir estrategias que específicamente se dirigen a este punto. Y para ello, obviamente, vamos a necesitar también poder evaluarlo bien, y es tremendamente complicado. ¿Cómo evaluamos, cómo transmitimos, cómo comunicamos, cómo os cuento yo cuál es la representación mental que tengo de mí misma? ¿Cómo transmito esa experiencia que puedo tener de mi cuerpo? Realmente es muy complicado. Tenemos distintos tipos de herramientas en psicología y en psiquiatría, de autoinformes, hablamos también de
discrepancias entre el yo, el cuerpo real, el cuerpo ideal, el cuerpo saludable, etcétera. Pero lo cierto es que también necesitamos otro tipo de medidas, digamos, un poco más objetivas, que no solamente se basen en lo que la persona nos cuenta sobre su experiencia, que es también totalmente necesario. Normalmente para ello muchas veces se han utilizado escalas gráficas, como por ejemplo las escalas de Gardner, que son las más típicas, o las escalas de Thompson y Gray, donde le pedimos a la gente, bueno, pues que de algún modo nos diga dentro de todas esas figuras cómo se ve o cómo se percibe. Han sido las maneras más tradicionales de poder evaluar todas estas problemas de distorsión o de inexactitud en las estimaciones del tamaño, en las estimaciones corporales, etc. Pero obviamente todas estas medidas tienen bastantes limitaciones. En estos momentos incluso hay mejoras, digamos, que lo presenta en pantallas de ordenador, que son figuras más, con más volumen, etc., pero siguen siendo figuras en dos dimensiones, no figuras en el espacio, suelen ser además figuras en pantallas de ordenador o en escalas, es decir, mucho más pequeñas, y antes veíamos cómo cuando evaluamos cosas la distancia también las percibimos de una manera distinta o diferente, en la cual además genero además una serie de figuras que son estándar, que pueden adecuarse o no adecuarse a la persona, y con muy poquito, normalmente, escasez de número de detalles. Y además siempre en tercera persona. Yo tengo que decir cómo ese cuerpo me representa a mí, pero no puedo decir o no puedo expresar muy bien cómo es mi cuerpo en primera persona. Bien, precisamente teniendo en cuenta todas estas limitaciones, y si ya veíamos que era tremendamente difícil evaluarlo, pensábamos que incluso es más difícil, y está siendo más difícil también, hay ciertas limitaciones a la hora de tratarlo o de modificarlo, pensamos que las tecnologías nos pueden venir en nuestra ayuda. Y una tecnología que nos puede ayudar muchísimo y que parece que está hecha realmente muy adecuada para este tipo de problema es precisamente la realidad virtual. Me vais a permitir que introduzca un poquito cómo entendemos nosotros la realidad virtual. En estos momentos la realidad virtual se introduce en el ámbito de la psicología clínica y de la psiquiatría, se introduce en el ámbito de los trastornos mentales y de ayudar a entender y comprender los trastornos mentales y su tratamiento a finales de los años 90. Y en estos momentos hay artículos como este que escribe Freeman, Ehlers, Clark, Mel-Slater, etcétera, tan relevantes, que acaba de publicarse hace muy poquito, en el que clínicos muy relevantes dicen que cosas tan importantes en el hasta como dice, se acerca una revolución tecnológica en la asistencia a la salud mental y a la vanguardia estará la realidad virtual, una herramienta para que los individuos hagan nuevos aprendizajes en beneficio de su bienestar psicológico. Es decir, que después de estos 20 años trabajando en realidad virtual, en el que la gente que empezamos a trabajar entonces pensábamos que el ritmo iba a ser un poquito más rápido, pero realmente se metieron otras tecnologías por medio, como Internet, los móviles, etcétera, y luego la realidad virtual no tuvo la explosión a nivel comercial que se esperaba que se tuviera a finales de los años 90, pero que sin embargo parece que va a tener en estos momentos, y es precisamente por eso por lo que también parece que está entrando con mucha más fuerza en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la salud mental. Cuando yo aquí hablo de realidad virtual, ya hablo de realidad virtual incluyendo también el concepto de realidad aumentada. Es decir, en estos momentos podemos decir que la realidad no es una cuestión de todo o nada, sino que es una cuestión de un continuo, donde podemos tener una realidad totalmente real, que puede ser, creo, la que tengo yo ahora mismo con vosotros, no estoy muy segura, pero al menos eso es lo que mi cerebro me dice, lo que todos los elementos que tengo aquí son reales, a estar en un mundo completamente virtual en el que yo sustituyo esta realidad por una realidad que es completamente sintética. Pero en el medio tenemos muchas gradaciones. Yo puedo estar en mundos virtuales en los cuales hay elementos reales o puedo estar en mundos reales en los cuales hay elementos virtuales. Es lo que se llama la virtualidad aumentada o la realidad aumentada. En ese sentido, cada vez más se está trabajando no en sustituciones al 100%, sino en engaños, en ilusiones, en introducciones de elementos virtuales en mundos reales y de elementos reales en mundos virtuales. Bien, como os comentaba, nosotros entendemos la realidad virtual como sencillamente una realidad mediada, es decir, como prácticamente lo es cualquier realidad. Es decir, en estos momentos
yo estoy percibiendo lo que mi cerebro me permite percibir, lo que mis aparatos sensoriales me permiten oír, es decir, lo que diría Konrad Lorenz, lo que mi aparato de conocer el mundo me permite ver. No puedo ver los colores para los que no estoy preparada, no puedo escuchar los colores o escuchar los sonidos, perdón, para los que mi oído no está preparado. De alguna manera, mi cerebro, mis oídos, mi tacto, etcétera, es lo que me hace, lo que media con una realidad que yo atribuyo que es física. La realidad virtual es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que en vez de ser mis oídos o mis ojos o mi tacto, es un casco o unas gafas o unos auriculares o unos sensores. Pero en el fondo necesito también unos mediadores para poder acceder a una realidad que solamente tiene una diferencia, y es que solo existe la memoria del ordenador. Algo con lo que el ser humano ha soñado siempre, incluso antes del cine. Pero en el cine ya había algún visionario que en los años 60, se llama Morton Halley, salía con esta cámara tan rara y de una cosa que llamaba sensorama. Él decía que quería que la gente fuera al cine a tener experiencias sensoriales completas, no a ser un espectador, sino a ser el protagonista, que todo girara alrededor de lo que se planteaba. Entonces salió por las calles de Broadway y grababa no solamente las imágenes, sino también los olores, las sensaciones. Entonces ponía en esta máquina, que llamaba el sensorama, viento, olores de las tiendas de comida, etcétera, para que la persona pudiera tener una experiencia sensorial completa. Ese es el primer casco de realidad virtual, y como veis, muy ergonómico no era. Y Ivan Sutherland, que es uno de los que lo creó, hablaba de él de una manera que a mí me encanta. Él decía, los cascos de realidad virtual no es una pantalla, es una ventana. Es una ventana a través del cual podemos entrar dentro de otro mundo, podemos entrar dentro del mundo virtual. Y el reto para los ingenieros, para los ecólogos, para la gente que trabaja en el ámbito de la realidad virtual, es hacer que ese mundo virtual parezca real, suena a real, que podamos interaccionar con él en el mundo real y que lo sintamos como real. Es decir, de alguna manera es como... no, quería antes. A ver, ¿me vais a perdonar? ¿Me dejará o no me...? ¡Ay! ¿Funcionará? ¿Así funciona? Puse mi ordenador para que funcionara, pero estas cosas ocurren. Y entonces es cuando no funciona. Aquí. Esta es la experiencia que tuvieron los primeros espectadores que vieron cine con los hermanos Lumière en el Salón Indian de Gran Café de París. Y cuando vieron que el tren llegó a la estación y no había ruido, como lo veían, como lo estáis viendo vosotros, salieron despavoridos. Y no entraron, no hasta que le dijeron que era mentira, no, hasta que les dijeron que el tren no había parado. Es decir, sintieron que ese mundo era real. De algún modo es lo que siente este bebé cuando le pone el mundo de la realidad virtual, que es un poco lo que sentí yo, os puedo asegurar, la primera vez que me puse un casco, y era un poco magia. Era, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Y la verdad es que yo también me sentí así de entusiasmada con lo que la realidad virtual nos podía proporcionar. Es decir, que gracias a lo que llamamos las dos I's, la inmersión y la interacción, es decir, poder interactuar con elementos virtuales en los que estoy perceptualmente inmersa, las personas pueden llegar a tener lo que se conoce como el sentido de presencia, es decir, llegan a confundir o llegan a sentir que están en ese mundo, que realmente están viviendo esa experiencia. Es como Alicia, ¿no?, a través del espejo, es como poder cruzar el espejo e ir a otra realidad. O es, no sé si conocéis esta película maravillosa de Woody Allen, de La rosa púrpura del Cairo, ¿no?, ese juego de realidades entre la película y la realidad, en las cuales podemos cambiar o intercambiar realidades, ¿no? Y en este caso, en vez de ser Mia Farrow, pues seríamos nosotros los que estaríamos ahí. Esto, en el ámbito de la salud mental, nos da unas posibilidades impresionantes. David Barrow, la primera vez que lo oyó hablar de esto, decía, es una bendición para los tratamientos psicológicos. Es decir, las cantidades de posibilidades que nos dan. Fijaros, me gustaría resaltar, porque de lo que más se conoce es de lo primero, pero me gustaría hablaros un poquito de lo segundo. Es decir, en estos momentos entendemos la realidad virtual como una tecnología de la imaginación, pero también como una tecnología del cuerpo y como una tecnología
del social, como una tecnología de la conexión. Como una tecnología de la imaginación es lo que todo el mundo conocemos, es decir, la realidad virtual nos ofrece mundos que pueden o que creemos o que engañamos a nuestro cerebro y a nuestros sentidos y pensamos que son reales. Y en ese sentido es como si fuera un sistema de imaginación muy, muy, muy avanzado, pero el que yo no tengo que confiar en mi imaginación, es decir, no necesito contar con mi imaginaría mental, no necesito contar con mi capacidad para visualizar o para imaginar, sino que me puede dar imágenes tremendamente ricas y tremendamente multisensoriales, no solamente visuales, sino auditivas, táctiles, olfativas, etc. Es decir, puedo hacer que yo sienta experiencias, lo que antes os comentaba, me convierta en un protagonista de esa experiencia. Si la imaginación ya en terapia nos ayuda muchísimo, y no solamente en terapia, sino también en psicopatología, nos ayuda a entender, nos ayuda a promover comportamientos, nos ayuda incluso a tener una relación muy especial con las emociones. Esto, cuando lo llevamos al campo de la realidad virtual, es tal cual. Es decir, podemos controlar la presentación de cualquier tipo de estímulo. Estímulos que además son tremendamente ecológicos, tridimensionales. Podemos crear escenarios todo lo complejos que creamos, multimodales. Y además podemos registrar y proponer cualquier tipo de respuesta. Incluso podemos estar midiendo actividad cerebral, podemos estar midiendo actividad popular, podemos estar midiendo no solamente respuestas comportamentales, sino neurológicas, fisiológicas, subjetivas, etc. Por lo tanto, esto nos permite estudiar de una manera increíble a la persona en su contexto, en la dinámica del contexto, que es algo que es tremendamente impresionante. Y además, salvando, como dice Slater, ¿no? Es decir, salvando muchas veces problemas éticos que podríamos tener si hiciéramos todas estas investigaciones en el mundo real. Es decir, el mundo virtual nos ofrece un laboratorio impresionante para entender los comportamientos, para entender las experiencias y para poner a prueba nuevos modos de modificar esos comportamientos y de modificar esas experiencias. Les decía, esto es lo que más se conoce. Lo que menos se empieza a conocer, porque es algo que empieza a ser muy reciente, es la realidad virtual como una tecnología del cuerpo, más concretamente como una tecnología de la corporeización. Es decir, la realidad virtual no solamente nos ofrece mundos, nos ofrece identidades, nos ofrece cuerpos para poder estar en esos mundos, nos ofrece avatares, nos ofrece poder cambiar nuestro cuerpo, poder estar en otro cuerpo, poder manipular ese cuerpo, lo cual amplifica de una manera impresionante todo lo que antes os estaba comentando. Por un lado, de poder entender algo que es tremendamente importante, y es todos los procesos que subyacen a cómo yo corporeizo mi cuerpo. Es decir, yo tengo un cuerpo, ¿cómo me agencio este cuerpo? ¿Cómo me hago propietaria de este cuerpo? ¿Cómo lo localizo en este espacio? ¿Cómo creo que todo lo que está ocurriendo con este cuerpo tiene que ver conmigo? Son procesos neurológicos muy, muy, muy implícitos, muy difíciles muchas veces de estudiar y de manipular. La realidad virtual nos va a permitir estudiarlos de una manera tremendamente rigurosa y muy, muy, muy eficaz. Es decir, no solamente nos da la posibilidad de cambiar el lugar, nos da la posibilidad de cambiarnos a nosotros mismos. Esto es algo, por ejemplo, que ya está haciendo el grupo de Belson. Es un grupo de psicólogos sociales que está en Stanford y que está trabajando muchísimo en la realidad virtual como una tecnología para cambiar identidades. Ellos, por ejemplo, pues hacen lo que antes comentaba el doctor Ríos, ¿no? Hacen que las personas de repente ocupen cuerpos bajos o cuerpos altos, y parece ser que negocias de manera distinta cuando tienes un cuerpo alto y cuando tienes un cuerpo bajo. O, por ejemplo, parece ser que haces tu conducta prosocial y colaboradora es muy distinta cuando encarnas a una persona con superpoderes o cuando encarnas a una persona de una raza diferente. Incluso han llegado a estudiar que cuando encarnas una vaca, a la semana siguiente tu consumo de carne disminuye de una manera muy importante. O cuando encarnas un coral, tus actitudes hacia la limpieza de los mares y de los océanos incrementa de una manera también muy importante. Ellos están haciendo todo este tipo de microexperimentos súper interesantes para ver cómo
podemos manipular la experiencia de tener otras identidades y cómo eso tiene una repercusión muy importante en los comportamientos. Ellos sobre todo trabajan comportamientos sociales porque son psicólogos sociales. Pero, por ejemplo, en Barcelona está el grupo de Mel Slater, que trabaja de una manera, ellos trabajan sobre todo con prueba de concepto, pero tienen unos trabajos interesantísimos en los cuales hacen que las personas se encarnen en otros cuerpos. Por ejemplo, en el cuerpo de un niño maltratado, por ejemplo, en el cuerpo de Sigmund Freud, para los estudiantes de psicología y de psiquiatría, tienen incluso un Sigmund Freud virtual, por ejemplo, en cuerpos más grandes, más pequeños, por ejemplo, en cuerpos de otra raza, por ejemplo, en cuerpos de maltratadores o de maltratados, y ven, y estudian y analizan cómo todo eso tiene un impacto muy importante en cómo la persona corporeiza ese cuerpo y además en cómo luego la persona lo experimenta y sus comportamientos y emociones posteriores. Algo que también está haciendo otro grupo brasileño con el que nosotros estamos trabajando, a low cost, es un sistema muy... El de Mel Slater necesitas 1 millón de euros para tener una cave y muchas cosas, este necesita 6.000 euritos nada más para poder tener un sistema que te permite cambiar de cuerpo. O sea, aquí no tengo, luego os lo pondré. Me permite intercambiar mi cuerpo con otro. A través, en este caso, no es de modelado, sino que a través de gafas de realidad virtual generamos intercambios de cuerpo, lo cual también genera, ellos están muy interesados sobre todo en estudiar cuestiones de empatía, de compasión. Nosotros lo estamos utilizando, ahora os contaré un poquito, precisamente para estudiar problemas de corporeización y llevar todo eso a personas con problemas con imagen corporal. Y luego la última cosa que os comentaba, la de la conectividad. Es increíble, yo no sé si conocéis, Facebook acaba de comprar hace, no quería esta, quería la anterior, pero quería el vídeo para que vierais qué es lo que está ocurriendo con esto. Mira, Facebook ha comprado hace un par de años Oculus, las gafas de realidad virtual, y este es el proyecto que tienen. Es utilizar redes sociales a través de realidad virtual. Es decir, yo me pongo un casco, mi amiga se pone otro casco que está en otro sitio y compartimos mundos virtuales y nos conectamos y compartimos objetos y compartimos experiencias. Aquí, por ejemplo, estas dos personas están planificando su próximo viaje por los fiordos y entonces, en este caso, entra otra persona en la conversación, entonces le dice, mira, acabo de alquilarme un apartamento nuevo, pues te lo voy a enseñar, entonces te enseño, entonces es para compartir. Es algo que es tremendamente importante porque muchas veces la gente piensa en realidad virtual como una tecnología que aísla, pero sin embargo es todo lo contrario. Es una tecnología que conecta y que nos puede ayudar a conectar con otros. Esta fue la última conferencia de Zuckerberg en Barcelona, en el que todas las personas estaban con un casco de realidad virtual y compartían la presentación. Es decir, igual que a lo mejor la siguiente jornada de la Apple la podemos hacer así. Todo esto nos lleva a lo que antes estaba comentando, a entender la realidad virtual como una herramienta que puede tener un poder tremendo para transformar experiencias y, por lo tanto, un potencial increíble para estudiar todos estos procesos y, además, promover el cambio en todos estos procesos. Es decir, nos puede ayudar de una manera muy importante para hacer intervenciones más fáciles, más accesibles, más diseminables y que además serían muy difíciles de hacer en otras condiciones. Llevando todo esto al campo de los trastornos de la conducta alimentaria, la realidad virtual se ha utilizado fundamentalmente para dos cosas. Una, para exponer lo que antes os decía, ¿no? La realidad virtual como imaginación, es decir, para exponer a las personas con trastornos alimentarios a distintos ambientes, sobre todo ambientes con comida, pero no solamente, sino también ambientes con el cual tenía que a lo mejor ver otros cuerpos, etcétera, es decir, como una terapia de exposición, y también para trabajar con distorsiones en la imagen corporal. Los pioneros en utilizar la realidad virtual en este campo fueron, por un lado, el grupo de Giuseppe Riva, en Milán, que plantearon a finales de los años 90 el Bebim, que tenía distintas zonas diferentes para trabajar con las personas con trastornos alimentarios, para empezar comidas virtuales y luego además también para poder hacer cuerpos virtuales que las personas tenían que elegir cuál era el que más se representaba, que el más lo representaba a ellos, cuál cabría o no a través de una puerta, para ver cuáles eran sus distorsiones del cuerpo en el espacio, etc. Y de una manera muy parecida y paralelamente, porque trabajamos con ellos, nosotros, con la profesora Botella, la profesora Perpiñá y yo, generamos también unos mundos virtuales para trabajar con trastornos alimentarios y también dentro del proyecto europeo BEPSI con el grupo de Giuseppe Riva,
en el que tenía esto, desde una cocina donde podía la persona enfrentarse a distintos alimentos virtuales y comerlo. En aquel momento y al principio, que los mundos virtuales eran muy de cartón, de dibujo animado, muy malos. La gente pensaba que nosotros éramos Spielberg y nosotros teníamos muy poquito dinero y los desarrollos que hacíamos y los ordenadores de entonces, que no corrían con esas imágenes, pues eran dibujitos. Y aún así tuvimos alguna paciente que se dio un atracón de pizzas virtuales. O sea, era increíble lo que llegaba a elicitar. Que trabajábamos también el concepto de peso, trabajábamos el concepto del IMC, de los cuerpos, y luego empezamos a hacer una cosa que entonces era muy novedosa, pero que la tecnología no nos dejaba hacer más. Y era maniquismo de hables, es decir, que fuera la persona la que modelara el cuerpo. No que le dijera, tienes que elegirme entre esta figura, esta figura, esta figura. Yo te pongo una figura. Y era, dime cómo eres tú. Entonces poníamos cuerpos que en ese momento eran de tamaño real y la persona podía deformar todo como quisiera, brazos, cintura, pecho, abdomen, caderas, etc. Y nosotros teníamos, además, jugábamos, al principio habíamos medido a la persona y teníamos realmente las medidas de su maniquí virtual real. Y además también teníamos las medidas de su maniquí virtual saludable. Entonces, de alguna manera, le poníamos enfrente a la persona la realidad de esas distorsiones. Y era el propio sistema, además, el que le daba feedback de dónde estaba distorsionando, en qué partes del cuerpo estaba distorsionando. No solamente eso, sino que lo hacíamos pasar por el espacio, decíamos cuántas barritas de aquí tienes que quitar para poder pasar por el espacio, o incluso hablábamos. Aquí antes decía, la imagen corporal es muy complicada, muy compleja. No solamente es cómo me veo yo, es cómo creo que me ven los demás, cómo creo que me ve la pareja, cómo creo que me ven mis amigos, cómo creo que me ve mi madre, cómo creo que me ve. Entonces, trabajábamos también con todos esos cuerpos, ¿no? Cómo me ve mi madre, cómo me ve mi padre, cómo me ven mis amigos, cómo me ve mi pareja, y jugábamos un poco en terapia con todas esas distorsiones. Como decía, eso fue bastante pionero en ese momento. En estos momentos ya hay más estudios. En ese momento nosotros introdujimos este elemento en un tratamiento cognitivo-comportamental. El tratamiento para tratar la imagen corporal por realidad virtual era uno de los elementos. Los trastornos alimentarios son trastornos muy complejos. Yo siempre insisto en esto, la imagen corporal es uno de los elementos y esta es una de las maneras de alterarlo. Esto no es el tratamiento de los trastornos alimentarios, sino solo de uno de sus aspectos, que es muy importante, pero de uno de sus aspectos. Como decía, en estos momentos ya hay muchos más estudios, todavía pocos, y todavía pocos estudios controlados, que es lo que todavía necesitamos. Lo que hay cada vez más, a la medida que la tecnología nos lo está permitiendo, es lo que antes os comentaba, es utilizar también en el ámbito de los trastornos alimentarios, la realidad virtual como una tecnología para investigar el cuerpo y para cambiar procesos muy implícitos y muy inconscientes de esa corporeización. En estos momentos existen ilusiones, y también utilizando realidad virtual, para generar, pues, por ejemplo, hacerte creer que tienes 3 brazos, o hacerte creer que estás en otro lugar, o hacer creer que eres otra persona, o que tienes otro género, o que tienes la tripa más gorda o más grande, etc. Y utilizando todo este tipo de ilusiones, nosotros hemos empezado a trabajar con esto muy recientemente, cuando la tecnología nos lo ha permitido. Hace 3 años empezábamos, primero con un proyecto financiado por el Ministerio, en el que intentábamos trabajar desde 2 perspectivas de las teorías del cuerpo. Por un lado, desde las teorías del embodiment, lo que antes comentaba, ¿no? Es decir, cómo me agencio el cuerpo, cómo localizo mi cuerpo, cómo me apropio de un cuerpo. Y luego, por otro lado, por las teorías del embodied cognition. Os cuento un poquito. En cuanto a lo que son las teorías del embodiment, empezamos por cosas muy básicas. Y empezamos por intentar replicar lo que estaban encontrando en ese momento también los trabajos de Sbarke y Keiser. No sé si conocéis los experimentos del Rubber-Hand Illusion. El Rubber-Hand Illusion es un paradigma experimental muy fácil, en el cual se te induce a creer que una mano de goma es tu propia mano, ¿no? Entonces, lo que se hace es, te tapan tu mano, tú estiras tu mano y te la tapan, y al lado te ponen una mano de goma. Entonces, sin que tú veas cómo te están tocando, de una manera síncrona, utilizando estimulación interoceptiva y visual, y síncrona lo viso con lo interoceptivo, te van acariciando la mano de goma mientras te acarician
tu cuerpo. Mientras tú lo que estás viendo es cómo acaricia la mano de goma, tú no ves cómo acarician tu mano. Entonces, de repente, hay un momento en el que tú te terminas apropiando de esa mano. Y de repente te sacan un cuchillo y tú saltas porque crees que van a cortarte la mano y es la mano de goma. Ese experimento se hizo con personas anorexia. Y lo que se vio es que ellas aún lo hacían, tenían una respuesta más intensa que las personas normales. Es decir, parece que se apropiaban con muchísima más intensidad de esta mano de goma y que además eso correlacionaba con la autoobjetivización, es decir, con cuantos más, todos esos procesos que antes os comentaba, socioculturales, etcétera, parece que también estaban como muy involucrados, o sea, correlacionaba con las escalas de autoobjetivización del cuerpo. Pero no solamente eso, sino que lo que encontraron después, posteriormente, es que una vez hacía eso, con una mano de goma distinta y más ancha, resulta que luego los pacientes cambiaban su estimación del tamaño de su propio brazo. Cuando a veces se habían apropiado de un brazo que tenía otro tamaño, es decir, que era como que estas pacientes tienen una imagen corporal y tienen unos procesos de movimiento mucho más maleables que las personas normales. Nosotros empezamos planteando si eso también ocurría con otras partes del cuerpo que para ellas pudieran tener un aspecto más negativo, como era la pierna, pensando que a lo mejor esa respuesta iba a ser más intensa en piernas que en brazos. Nos encontramos que no, que las pacientes se apropiaban igual, con una mayor intensidad, daba igual que fuera el brazo que la pierna, pero mucho más rápido, es decir, generábamos piernas de plástico. Nuestro laboratorio durante un tiempo parecía un poquito la casa de los errores, teníamos partes del cuerpo por todos los lados y generábamos ese tipo de ilusiones. Eso por un lado. ¿Por qué ocurre esto? Parece que hay dos tipos de explicaciones. Por un lado, parece que este tipo de pacientes tienen una sensibilidad o podrían tener una sensibilidad incrementada de la información visual más que la propioceptiva, es decir, se fían más, por decirlo de algún modo, de la información que reciben visualmente que de la propia información del cuerpo. Y que además parece que las representaciones corporales que tienen son mucho más inestables, lo cual permite que podamos incorporar de una manera mucho más fácil cualquier tipo de objeto externo. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar llevar todo esto en estos momentos en trastornos alimentarios, no solamente cambiando partes del cuerpo, sino cambiando el cuerpo entero. Y en eso es lo que decía antes, que utilizamos esta tecnología de muy bajo coste, que se llama de Machine to be Another, la máquina de ser otro, en la cual intercambiamos cuerpos con otras personas. En este caso, este es el vídeo que ellos hacen de intercambiar pues, personas que tienen problemas de movilidad o personas, cambiar el cuerpo con personas de otro género, etc. Y nosotros, lo primero que hicimos fue evaluar si realmente este tipo de ilusión generaba realmente ilusiones de apropiación del cuerpo. Lo comparamos con el Rubber Hand Illusion, que es como un paradigma muy establecido. Encontramos que la ilusión de tener un cuerpo entero era incluso mucho mayor que solamente tener un brazo, que tener una pierna, que era lo que hacíamos con el Rubber Hand Illusion. Y en estos momentos lo que estamos es trasladando todo esto, estamos diseñando, y en estos momentos se está pasando por el comité ético, pasando esto mismo para hacer cambios de cuerpo de personas con distintos IMCs, de personas con IMCs más delgados y de personas con IMCs más gordos. Y en este caso también lo que estamos haciendo es utilizar estas apropiaciones de cuerpos más gordos y más delgados para promover actividad física en personas obesas. Y en este caso estamos manipulando también avatares, en los cuales cuando la persona está haciendo ejercicio en nuestro laboratorio, su avatar se va reduciendo, y de manera, en este caso lo que queremos es incrementar su motivación para adherirse a la práctica de la actividad física. Os decía, esa es una de las cosas con las que estamos trabajando. La otra línea con la que estamos trabajando es la de Embodied Cognition, que es como el cuerpo. Nosotros siempre pensamos que las cogniciones y las emociones influyen en el cuerpo.
Pero lo que dicen las teorías del embodied cognition es que el cuerpo, nuestros movimientos, nuestra postura, también influye de una manera automática y no consciente sobre nuestras cogniciones y sobre nuestras emociones. En este caso, por ejemplo, en lo que hicimos un pequeño experimento en el cual pedíamos a las personas con elevada insatisfacción corporal que estuvieran o más encorvadas o más estiradas, no les decíamos para qué, les planteábamos otro tipo de, le poníamos delante un avatar virtual para que pudieran acoplarse sin decirles cuál era el objetivo del estudio, y luego les hacíamos la exposición al espejo de su propio cuerpo. Y lo que encontramos es que cuando las personas primero estaban en una posición estirada y no encorvadas, en una posición de poder, resulta que eso incrementaba su afecto positivo y disminuía, y eso hacía que disminuyera su insatisfacción corporal posterior. Mientras que las personas encorvadas, ese cambio no lo encontrábamos. En estos momentos estamos intentando llevar todo esto dentro de una técnica, un mundo en realidad virtual que nos permita ayudar a mejorar la eficacia de la terapia de la exposición manipulando este tipo de movimientos y este tipo de cuerpos en realidad. Y también estamos, no me da tiempo, nos contaría mucho, también estamos planteándonos a partir de la teoría del bloqueo alocéntrico de Giuseppe Riva, estamos además también intentando mejorar las evaluaciones de las distorsiones perceptivas utilizando realidad virtual, pero teniendo en cuenta si yo estoy evaluando el cuerpo de una tercera persona o mi propio cuerpo. En este caso, voy a pasar un poquito porque tenemos tanto la perspectiva egocéntrica, donde nosotros le ponemos a la persona cuerpos que se pueden ir manipulando y cambiando en sus dimensiones, en cualquiera de esas dimensiones, desde una perspectiva egocéntrica, es decir, me veo yo a mí misma, o desde una perspectiva alocéntrica, en el sentido de que hay como una especie de espejo en el cual yo me veo sin la cabeza, porque ahora tenemos el siguiente paso es introducir la cara del propio usuario, pero que podemos manipular todos esos cuerpos, y lo que estamos es intentando generar toda una serie de procedimientos para poder estimar con gran precisión dónde está el límite categórico de delgado-gordo en estas personas, para luego, posteriormente, realizar una tarea en la cual intentemos modificar a través de todos estos avatares ese límite categórico. Perdonad, voy muy rápido porque veo que ya el tiempo se me va, quería contaros muchas cosas, que es lo que nos pasa siempre. Como os decía, todo esto es un estudio en progreso, pero que creemos que toda esta tecnología, todos estos adelantos que nos está dando la realidad virtual como técnicas para poder investigar sobre el cuerpo, van a tener un impacto tremendo y van a poder realmente ayudarnos mucho en comprender esos procesos tan complejos de corporeización y, sobre todo, en este caso concreto, ayudarnos a cambiarlos en esta población cuando están alterados. Estamos en un momento de cambio muy importante en todo lo que son los tratamientos psicológicos. Hace poco en Lancet salía un artículo impresionante que hablaba de los 10 retos que teníamos, y uno de ellos planteaba la inclusión de las tecnologías y hablaba de la inclusión de la realidad virtual en concreto, y no solo de Internet, etcétera, como un elemento tremendamente positivo para ayudarnos en la comprensión de los trastornos y ayudarnos en el tratamiento. Quería contaros, pero no me da tiempo, que además en todo esto estamos ahora mismo también en otro proyecto europeo que se llama ICARE Mantente en Forma, que es un proyecto de prevención de los trastornos alimentarios y que se hace a través de Internet y que está dirigido muy específicamente para adolescentes y que creemos que pueda ser de gran utilidad y que lo estamos haciendo además a nivel europeo con una misma plataforma en la que estamos participando distintos países y que uno de sus objetivos además también es mejorar la satisfacción corporal. Ya lo dejamos aquí. Yo solamente quiero llegar a la diapositiva que, como antes decía mi colega, tenía toda la razón. A ver si llego, que es la importante, que no da tiempo, que es la del equipo, pero no sé por qué le he dado tantas veces que ya se ha bloqueado. Aquí, esta es.
lo que antes os comentaba. Es decir, esta es la importante, que es la que tenía que haber puesto al principio, como muy bien hizo él, que es todo esto que os estoy contando, obviamente no lo hago yo, lo hacemos un equipo muy grande de personas, de 2 universidades, de la Universidad Jaume I y de la Universidad de Valencia, y bueno, que creemos, como os decía, que es un trabajo que está en progreso, pero que realmente tiene un futuro tremendamente esperanzador y tremendamente positivo, de ayuda para comprender mejor estos problemas y, sobre todo y fundamentalmente, para ayudar a las personas que los sufren. Muchas gracias.